La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir cosas maravillosas, cosas hermosas que nos traen nuestras familias, que nos regalan nuestras familias. Es decir, que son los hijos que van creciendo y por eso cuando llegan a esta edad, cuando comienzan a lanzarse ya al mundo, le tenemos a los jóvenes que hacen opciones también en su vida. Llega un momento en el que nosotros tenemos que tomar opciones, ¿verdad? Tenemos que apuntar cuál es nuestro rumbo, qué es lo que Dios nos ha regalado y cuál es esa vocación por la que tenemos que optar. Hoy tenemos aquí, le vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo primero que hacemos es conocerte, tu nombre, de dónde venís, qué estás haciendo y después ya vamos a ir entrando en más detalles también de quién sos para que la gente te vaya conociendo. Buenas tardes, padre, buenas tardes para toda la audiencia. Mi nombre es Javier Ninide Díaz Fernández, tengo 27 años y vengo de San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Y qué estás haciendo actualmente? Javier, y me dijiste un nombre así, Ninide. Sí, sí, sí. Bueno, me tenés que contar esa historia, che. ¿Cómo es ese nombre? Porque San Ninide existe o no. Y que yo sepa, no, es un nombre peculiar, de hecho. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, ¿Y tu mamá te dijo quién eligió ese nombre? No, el nombre lo eligió papá. Papá lleva papá. El mismo nombre. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, tu papá. Entonces a tu papá lo que le tenemos que preguntar. No, y lo que pasa es que cuando a papá le pusieron ese nombre, papá es del 51, 52, si no recuerdo. Y bueno, en el registro civil, cuando eso, por lo visto, hubo un error al escribir, mi abuela quiso escribir el nombre de la ciudad de Nínive. Ah. Y se quedó eso así. Y bueno, sí. Después papá, cuando ya fue grande y demás, bueno, habrá decidido cómo se bautizó así. Claro, Dijo, bueno, claro. voy a mantener ese nombre. Y Ya. cuando vino mi hermano, lo pusieron Marcos Antonio. Y cuando nací yo, bueno, mi papá le dijo, yo le quiero poner a él ese segundo nombre y se quedó como sí. Javier Nínive. Che, mira un poco, ahora que vos me estás diciendo, parece que en tu familia todos son nombres de grandes personajes. Nínive del antiguo, ¿verdad? Antiquísimo, imperio, Nínive, Asiria. Y después Marco Antonio. Marcos Antonio. Gracias a ti, gran emperador. Ustedes no son así, nomás lo había sido. Bueno, San Lorenzo, a ver un poco, ¿y qué estás haciendo actualmente? Bueno, y actualmente soy seminarista. Estoy en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, en el segundo año de filosofía. Y bueno, yo había culminado la carrera de Ciencias Políticas en la UNA antes de ingresar al seminario. Y bueno, actualmente estoy ahí, ¿verdad? Una seguidilla de cosas que fueron sucediendo. Ahí, Jorge, ahí me ganaste, ¿será? Cuando me dijiste Ciencias Políticas, es lo que yo estoy queriendo estudiar, che. Pero ahora ya sé quién me va a enseñar. ¿Está? Vamos a hacer un trueque. En el seminario, de acuerdo a tus notas, será, ¿eh? Entonces vamos a ir. Sí, ahí vamos a ver si estoy a la altura de enseñarte o no algo, padre. No, pero claro que sí, siempre. Si vos terminaste la carrera de Ciencias Políticas. Sí. ¿Y cuándo comenzaste eso? ¿Cómo fue la cuestión? Comentame un poco y después cómo surgió esto de irte al seminario. Sí, había terminado el colegio en el Centro Regional de Educación Saturio Ríos. Ah, mira vos, San famoso Lorenzo. también en Saturio Sí, Ríos. un colegio... Colegio cabecera. Sí, un colegio muy conocido. Y luego, bueno, empecé a hacer un poco de discernimiento sobre qué quería estudiar. Ya ni se me pasaba por la cabeza la Seminario. idea de entrar en el seminario. Es más, Claro, ni claro. sabía que existía Posibilidad. posibilidad alguna. Pero vos te ibas a la misa, Sí, o sí, era sí. de un grupo juvenil. Yo iba a la misa con la familia los domingos. Hice mi catequesis en una capilla, el famoso Cacupe Bajada, no sé si conoces. A ver, ¿dónde va que? Hacia el Cacupe barrio Bajada. Barrio Villa Industrial de San Lorenzo.
Creo que sí conozco porque te llegué a ver ¿En ir por esos serio? lugares, sí. a hacer Cacupe misas. Bajá, pero con ese nombre no conozco, Gina. Virgen de los Milagros Cacupé es el nombre, pero es más conocido como Cacupe Bajada porque es justamente una pendiente, Entiendo, sí. ya, tengo que ponerme vos en mi, ¿cómo que se dice? En mi GPS. Sí, sí, sí. Y bueno, empecé allí haciendo la catequesis, luego la confirmación. Ya mamá, sobre todo, que fue la que me formó mayormente en mi fe desde el principio, y un catequista a quien nunca voy a olvidar, don Nino, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Y vos qué número son? Yo soy el penúltimo, El penúltimo. casi el pajagüe. Casi, el quinto entonces. Sí. Y sí, estoy ahí, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces culminé esa etapa de formación de mi vida y bueno, como que es casi por lo general, yo no soy la excepción, los jóvenes terminan la confirmación y es como que quedan en el opareí ahí su vida como cristiano. Entonces comencé a tener una novia, empecé a estudiar en la facultad. Hice también un test psicológico porque estaba entre Derecho y Ciencias Políticas. Claro. Y bueno, por medio del test, la doctora Estela Agüero, quien la recuerdo muy bien también, me ayudó en ese sentido. ¿Dónde eso era? ¿Ya en la universidad? ¿O no? Ya. ¿O esta doctora? Era No, la doctora era una amiga de la familia. ya. Que te ayudó para que puedas decidir. Gente muy buena de iglesia Sí, también. sí. Y que me estuvo ayudando con eso. Y bueno, cuando entro a la carrera, he descubierto un poco sobre la filosofía política y además me apasionó bastante eso. Estuve muy metido en ese mundo hasta que, bueno, tuve la primera novia con quien ya íbamos planeando algunas cositas. No se dieron las cosas. Yo ahí había sentido una cierta inquietud porque como estaba frecuentando en una parroquia en San Lorenzo, había conocido a un sacerdote muy bueno que me gustaba. Ahí en el centro, en la catedral. En el centro de la catedral, sí. Y bueno, no le di mucha piola, como se dice. Continué mi vida de noviazgo. Luego me invitaron a dirigir un grupo de infancia y adolescencia misionera. Estuve allí como 2 o 3 años. Con la señora Laura. Laura creo que Con está. Laura, sí. Laura. Le conozco Sí, le yo. conocí Ya, a Laura, espectacular, sí. Un saludo para Me Laura ayudó. también, de paso. Aprovechando. Laurita que te va a ver. Yo también le voy a aprovechar más. Sí, Laura, muy buena gente también. Sí, gente sí, muy sí. entregada. Sí, Gente muy de Dios, la verdad que sí, gente ejemplar. Y bueno, hago ese recorrido hasta que en el camino de estudio de ciencias políticas, ya teniendo la segunda novia, ya proyectándome a tener una familia incluso, bueno, fueron sucediendo cosas, detalles de los cuales no mencioné, creo que no viene al caso a hablarlo, pero en ese trajín he conocido a un tremendo sacerdote en la arquidiócesis, la parroquia San Pedro y San Pablo, la que está ahí a una cuadra del Quelito. Y bueno, este sacerdote a mí me tocó allá, pero en el alma, porque como yo venía prácticamente de ser un joven de mundo, que es el cristiano tibio, y bueno, él también es como que tuvo una experiencia de joven, de chico, era el que le cuidaba a los hermanos menores y demás, me iba contando su experiencia después ya, ¿verdad? Me llegó mucho su testimonio y también la presencia que tenía como sacerdote dentro de su comunidad, y ahí fue despertando una inquietud en mí, me intrigó eso. Y como había descubierto que no solamente existía una sola vocación, que era la matrimonial, Claro. dije, bueno, yo tengo que hacerme un espacio también para descubrir si esto es para mí o no. Claro. Y fue así que decido llevar nuevamente una vida de soltería, cosa que fue muy, muy duro para los dos, para la exnovia y también para mí. Y en ese trajín he descubierto la vocación, o por lo menos sentí la inquietud, todavía no con mucha certeza. Dije, bueno, yo tengo que conocer este camino para saber si es lo mío o no. Bueno, y ahí el padre Francisco Silva, dicho sea de paso, un gran sacerdote, me dijo, bueno, acá existe una pastoral vocacional donde puedes ir y comenzar a hacer un poco este proceso. Bueno, Jorge, nosotros vamos a... Javier. Yo Jorge te estaba llamando y vos te callabas. Bailando de política, ¿no? Pero a lo mejor yo no presté atención. La JJ, ¿verdad que sonaba? Sí, bueno, sí. Javier, entonces nosotros ahora vamos a ir a un corte, ¿verdad? Un rato, pero vamos a volver nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy estamos aquí compartiendo con Javier. Javier, ¿en qué curso no me dijiste? Estás en el seminario mayor. Sí, en el segundo curso en de el filosofía. segundo. Bueno, pero tenemos que mirar que nuestro tiempo es cortito, así que te voy a dar más el micrófono a vos porque vos lo sos medio político todavía. Me vas a explicar un poco eso de la política. Mira que a mí me reencanta la cuestión de la política, sinceramente, pero porque tenemos que evangelizar un poco a nuestros políticos, porque así como estamos en nuestro país, Sí, sí. o sea, yo quiero que vos seas un buen sacerdote, pero un sacerdote bien, que se meta con estos políticos que a vos no te van a embromar. A mí me pueden embromar, pero a vos no te van a embromar si vos sos diplomado en estas cosas. Bueno, contame un poco, ¿cómo nació esta vocación, Javier? Bueno, primero que nada hay que decir, ya que había mencionado lo de la carrera padre, las universidades de hoy en día tienen mucho sesgo ideológico en ese sentido. Bueno, y yo fui también partícipe en cierto sentido de eso, ¿verdad? Tenía concepciones, vamos a decirle, incluso antropológicas muy distintas a las que conocí después al entrar en el seminario, donde fue para mí un baldazo de agua fría conocerle a maestros como el profe Darío Sará, por ejemplo, en filosofía, historia de la filosofía y teoría del conocimiento. Me da un giro así O sea, de lo que vos 180. estabas estudiando en la Sí. parte de las Sí, ciencias sí, políticas. Sí, totalmente. O sea, conocer digamos, la filosofía sanamente fue algo que recién lo descubrí estando en el seminario, ¿verdad? Y bueno, por ahí va también un poco lo de la vocación, por el hecho de que era como que existían muchos cabos sueltos dentro de la carrera en sí y muchas cosas no me cuadraban. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué no puede haber un complemento entre iglesia y política o fe y razón, si se quiere decir, sí, así, ¿verdad? Esas cosas no me cuadraban y ya me intrigaba bastante. Después luego fui conociéndole también, como había dicho en el bloque anterior, al Padre Francisco y bueno, discerniendo un poco la vocación, quise entrar al seminario, viví la experiencia en el propedéutico en KQP, fue el primer año introductorio que se hace allí, y fue como la luna de miel con el Señor en ese sentido, una muy linda experiencia. De hecho, el seminario es una maravilla. Yo digo que tiene que ser una escuela de formación para cualquier persona, sea cual fuere la vocación que vaya a seguir el día de mañana, y creo que es muy necesario incluso eso hoy. Y allí, cuando hemos vivido todo ese primer año en KQP, pasamos el informe, por cierto, y nos mandaron a Asunción, Lambaré, Asunción, no sabemos hoy, bueno, hoy es Asunción, ¿verdad? Asunción, ustedes están en Asunción. Estamos en Asunción, ¿verdad? ¿Cómo es? Toda una discusión Santa de Librada, fondo. Santa Sí, Librada Santa Librada. pertenece a Asunción. Sí. Y bueno, la gente, vos cuando le decís el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, Santa Librada, le decís, muchos te dicen que es Lambaré. porque Claro, está ahí pegado a y claro, Catedral no. Y en realidad, honestamente, es Lambaré. Y Honestamente. sí, Embarete, como sabemos, entonces ahí cortaron sí. la torta de acuerdo a sus conveniencias. Sí, así mismo, es la verdad que sí, bueno, no vamos a entrar en esas discusiones, pero bueno, es de Por eso. Asunción ahora. Sí. Y allí fui redescubriendo toda la historia de la humanidad, incluso porque, bueno, no soy un doctor en historia, pero me gusta mucho. Y fui leyendo un poco de historia de la iglesia y me he encontrado con varias sorpresas, ¿verdad? Mucho de lo que me decían en la universidad anteriormente, era como que no encontraba el sentido. Bueno, este me dice una cosa, acá me dicen otra. Pero iba encontrando coherencia también en los relatos históricos de lo que iba leyendo dentro del seminario sobre historia de la iglesia y la filosofía, ni qué decir este año. Y dije, bueno, esto era lo que yo buscaba descubrir, esa verdad que me intrigaba bastante, ¿verdad?
Y bueno, ahora estamos en segundo año de filosofía. El próximo año tendremos otras materias más dentro de la filosofía que seguramente iremos conociendo más cosas, ¿verdad? Claro, qué interesante. Bueno, y después ahora, vos estabas diciendo que algo nos iba cuadrando tanto, ¿verdad? En el aspecto de tu estudio también de la política. Pero vos seguías también entonces esa dirección espiritual, además de tu estudio, Sí. seguías hablando, te ibas a la iglesia. ¿Cómo era un poco ese aspecto para que después tomes una decisión? Y sobre todo también en tu casa, después a la cuenta, amigo, vos estás con ciencia política y ahora venís con tu cabecita que querés ser seminarista. Sí, yo huía, de hecho. Yo huía, siendo bien honesto, porque cuando sentí el llamado, estando con la novia, ¿verdad? Y siguiendo la carrera de ciencias políticas, pasaron algunas cositas, entonces yo tenía mi encuentro personal con Dios por medio de un tremendo sacerdote y era como que tenía cierta certeza incluso de repente que Dios me llamaba a eso. Y yo le decía, no, Señor, espera un poquito, o sea, Claro. si querés te doy un hijo que va a ser sacerdote el día de mañana, yo me caso, déjame tranquilo con eso, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo siempre digo que hay llamados que uno sencillamente los entiende en el corazón y no los puede explicar con palabras. Es como una certeza que está ahí dentro tuyo. O sea, vos sabés que querés eso. Claro. Y fue lo que me pasó a mí, porque yo había escuchado otros testimonios de otros jóvenes que tuvieron experiencias así bien claritas, así que decían, sí, yo quiero esto por esto. O sea, bueno, a mí no me pasaba eso. Claro. O sea que ya estaba todo cocinado en su mente, por decir así. ¿Verdad? Sí, O sea, sí, como sí, diciendo, sí. yo quiero esto, me quiero formar, quiero ser sacerdote, quiero ir al seminario y no me interesan las otras Sí, cosas. sí, conmigo- Pero en tu caso, entonces, como que se va mezclando. Sí, conmigo era tipo al estilo así la hermana Claire. No sé si habrás escuchado a la hermana Claire Croque, creo que el apellido, una irlandesa. Una vida muy peculiar también antes de convertirse, que a quien también el Señor como que les tiró así del barro y, Sí. y lo llamó, ¿verdad? Y cuando vivió la experiencia se enamoró. Bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces yo decía, yo tengo que vivir esto, pero como estaba de novio, con la novia, ¿verdad? Claro. Dije, bueno, tengo que hacer un espacio para descubrir esto. Y allí, bueno, cuando decidí dar ese paso, el padre Francisco me da las orientaciones. Yo conozco al padre Adolfo Acosta, en aquel entonces era el encargado de la pastoral vocacional de la arquidiócesis, y vivo la experiencia en Caacupé. Y allí sí, ahí dije, bueno, esto es lo mío. ¿Cuál experiencia de Caacupé viviste? En Caacupé se vive una experiencia, un año, en donde vos vivís prácticamente como seminarista y sacerdote. Ya. Es como una especie de ambientación que se le hace a los jóvenes, Como propedéutico. como propedéutico. Entiendo. Sí. Y en donde uno va discerniendo, ¿verdad? Y con ayuda de los sacerdotes formadores, y dice, bueno, quisiera esto. ¿Quién era tu director? ¿Quién era tu formador en ese tiempo ahí en el propedéutico? Estaba el padre Arnaldo, el apellido no recuerdo el padre Arnaldo, y el padre Hugo de Jesús Vera, ahora Sí. que es sacerdote de la diócesis de Ciudad del Este, ¿Y vos a qué diócesis estás perteneciendo? a la arquidiócesis. A la arquidiócesis. Yo Por soy eso, de San Lorenzo, por pero eso, como ahora comencé a pensar un poco, me dijiste de San Lorenzo, pero después con quiénes te dejaste dirigir y llevar un poco los de la arquidiócesis. claro, porque prácticamente vivía en Asunción, Ah, o sea, ya. trabajaba y estudiaba en Asunción, y como no había casi comunidades que sirvieran de noche en San Lorenzo, Claro. en su mayoría eran en la arquidiócesis. Dentro de la arquidiócesis. Entonces por las ahí, parroquias, los grupos sí, sí, juveniles. por ahí un poco se explica por qué entré por la arquidiócesis. Qué bien. Bueno, entonces así estamos nosotros hoy aquí con Javier, él que es laureado en Ciencias Políticas, y después entonces como estamos escuchando también toda esta vocación, este llamado tan interesante como el Señor lo va tocando. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tú crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad.
de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hablamos con Javier, que viene de San Lorenzo. 6 hermanos, vos sos el número quinto, me dijiste. Bueno, ciencias políticas. Y yo ya te dije hace rato ya que a mí me encanta esta cuestión de la política, ¿eh? Que vos llegaste entonces con tu laurea, che. Espectacular eso, sí. Eso es lo más lindo. Pero no pienses, porque algunas veces cuando nosotros pensamos y decimos, no, yo soy sacerdote, yo ya dejé todas estas cosas, yo ya dejé la parte de la administración, porque algunos son laureados en administración y empresa, otros que son abogados, etc. Y piensan, no, yo dejé todo por el Señor. No, al contrario. Vos, así, por ejemplo, los jesuitas hacen lo contrario. Los jesuitas, vos te vas y le decís, padre, yo quiero ser sacerdote, y te dice, ¿sabe qué, mi hijo? Te vas a ir a la universidad y me vas a traer 2 o 3 títulos y después vas a venir y vamos a hablar. Le felicito, le felicito. Hay que estar preparado. Sí. Así nadie te puede embromar. La gente que piensa que la religión es ir y mirar angelito, mirar no sé qué cosa, y buscar. No. Y por eso que me gusta la ciencia política, porque aquí hay mucho que arreglar en nuestro país en la cuestión política. Porque todos nuestros políticos lo que menos hacen es estudiar ciencia política. La gran mayoría. Ahí, cuanto más se meten en política, con otros intereses. Bueno, entonces, háblame un poquitito ahora lo que vos estás haciendo en el seminario y cómo se puede compaginar si es que vos vas a hacer un poco, porque vos como ciencias políticas tenés que ser capaz, ¿verdad?, de hacer una evaluación un poco de nuestra política también, pero una política mucho más amplia, ¿verdad?, de lo que significa justamente el formarse ahora. ¿Cuál es tu política, digamos, incluso en tu misma formación que estás recibiendo, ¿verdad?, para ser sacerdote? Bueno, primero que nada habría que decir que a nuestros políticos de hoy les falta una buena educación de seminario mayor nacional en todos sentidos para tener Tienen que ser seminaristas. No digo necesariamente eso, ¿verdad? Pero lo había dicho en bloques anteriores que el seminario mayor nacional te forma realmente en el aspecto humano. El aspecto humano, espiritual, comunitario, intelectual también, que es muy importante. Claro. De hecho, yo pienso que la iglesia y la política siempre se van a codear, o sea, van a caminar codo a codo por el hecho de que los dos también se manejan en un ambiente social. Claro, claro. Polis quiere decir ciudad. Sí, ciudad. Entonces, ICA, todo lo referente a la polis, a la política. Exacto. Entonces, si bien no necesariamente un sacerdote debe ser un político, como tampoco un político necesariamente debe tener formación sacerdotal. Bien entendido, todos somos políticos, porque nuestra vida es una política referente a lo social, a la gente. Claro. Vivimos en la polis, dentro de una ciudad donde hay toda una organización. Ahora, politiquería lo que no hay que... Sí, y es a ver, sí me dijiste ahí, parece que me vas a cambiar de idea. A ver, explícame. Pasa que justamente... una mala interpretación de la política es lo que nos hace vivir hoy como estamos. Claro. Y en ese sentido habría que un poco examinar. O sea, el no meternos, el dejar. Y sin embargo, todos los documentos de la iglesia, todos los papas, todo el que sube nomás ahí dice, por favor, cristianos, por favor, métanse en la política. O si no, le estamos dejando a cualquiera que asuman los poderes que tendría que ser de la polis.
Y necesitamos sobre todo una sana formación en ese aspecto, porque justamente como habíamos dicho que esta cuestión del sesgo ideológico de las universidades es lo que hace que el joven hoy día le interese poco y nada la política, o en todo caso si le interesa la política, le interesan otras cuestiones que nada tienen que ver con la política, pero que sin embargo nuestros gobernantes de hoy se manejan mucho, no todos, he conocido muy buenos, pero los que por lo general dominan y mandan tienen otras pretensiones. Ahora bien, habías mencionado, padre, sí, sobre... como una síntesis un poco, o sea, lo que vos estás viviendo, con todo lo que te formaste, te preparaste, con esta laurea que tenés, ¿verdad? Y ahora lo que estás haciendo, porque es un camino, ¿verdad?, de hacer una lectura, una síntesis, como decía el Papa Benedicto XVI, que insistía mucho en esta cuestión de la política y la fe. Sí. Bueno, el Seminario Mayor Nacional del Paraguay tiene 4 dimensiones que pienso que es necesario justamente para poder tener, vamos a decirle, como una buena introducción dentro de la sociedad y poder meterte en todos los ámbitos, la política, la economía, el aspecto cultural, mismo el aspecto religioso también, ¿verdad? Y se desarrollan 4 dimensiones que me parecen muy interesantes mencionar, que empecemos por la humana. El joven de hoy, en su mayoría, viene de familias, ¿cómo diría esa palabra técnica? Separadas. Familias separadas. Sí. Y entonces trae consigo muchos vacíos, heridas, vacíos y heridas que uno lo va llevando eso durante su vida, va creciendo como adulto y eso después se refleja dentro de la sociedad, no madura en su totalidad y le genera inconvenientes a la hora de relacionarse. Y el seminario en ese sentido es muy bueno porque tiene un formador que te acompaña dentro del curso, que camina contigo, dialoga contigo constantemente y te orienta, te ayuda a ver ciertas cosas que a lo mejor vos no ves de tu persona. Y después tenés otra vez un director espiritual con quien tenés una consulta mensual y encima está un equipo de psicólogos. O sea, la iglesia también trabaja con todo un equipo de psicólogos muy bien formados que te ayudan a trabajar todo ese aspecto que había mencionado anteriormente sobre las heridas y cosas que uno no haya superado por diversas situaciones que vivió en su familia, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es, digamos, en cierto sentido, una base que te permite después vivir enteramente la siguiente dimensión, que es la espiritual. En la dimensión espiritual, uno tiene un encuentro personal con Cristo, un encuentro en donde uno puede mirarle a Jesús y verse a sí mismo tal como es. Todo eso que uno descubre en el área humana, luego se va fortaleciendo o sanando con la dimensión espiritual. Eso es lo lindo, esa complementación que hay. Y luego eso se refleja en un aspecto comunitario, que también es evaluado, en donde te examinan tu trato con los empleados mismos dentro del seminario, que trabajan los funcionarios, los sacerdotes, los compañeros de otros cursos, para luego de eso darte la posibilidad de trabajar en el área, en la dimensión pastoral, como le llamamos, que es justamente la actividad que hacemos los domingos. De repente cuando hacemos la misa en alguna comunidad y hacemos acompañamiento a la gente confirmando o visitar enfermos y demás. Creo que olvidé una dimensión, si no me equivoco, fue la dimensión intelectual. Sí. Bueno, la dimensión intelectual es más que importante porque justamente en la clase de introducción a la Biblia ya hemos aprendido contigo, padre, eso hay que decirlo para todos, no solamente para nuestros hermanos protestantes, sino también para católicos, la interpretación literal de la Biblia. A veces uno cree que porque la Biblia dice tal o cual cosa, tiene que hacer a la par, así, a rajatabla lo que dice ahí, y bueno, y si no lo hace de esa manera, está cometiendo un pecado, se está equivocando y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vemos después dentro del área intelectual toda una introducción, un contexto social, político, ideológico, un mensaje, una hermenéutica dentro de la Sagrada Escritura que te
te permite ver realmente muchas cosas, ¿verdad? Y eso te ayuda a crecer porque incluso te da un lenguaje universal. O ya puedes después dialogar no solamente con católicos, sino también con protestantes, musulmanes, con ateos, o sea, con mucha gente. Claro. Con mucha gente. Y bueno, eso más o menos haciendo una síntesis de lo que es la formación dentro del seminario, por supuesto que ayuda muchísimo para desenvolverte después en el ambiente político. Porque en la política vos resolvés cuestiones sociales muy fuertes que hoy por hoy, de hecho, han sido abandonadas por el Estado y la Iglesia es la que se dedica a ellos, ¿verdad? Entonces, es más que necesario, digo, y estoy viviendo esa experiencia que uno tiene que vivir esa formación en esas 4 dimensiones antes de meterse en el mundo de la política, sobre todo. Qué bien. Y eso también en el mundo de la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque total. Justamente, como decíamos, en la iglesia no es para ir a mirar si un angelito apareció por ahí o si apareció no sé qué santo por ahí, ¿verdad? Sino que sobre todo que Jesús aparece todos los días, pero ahí en tu hermano que está a tu lado, en ese pobre, en ese mendigo, en esa situación de injusticia y muchas otras cosas de pobreza, ¿verdad? Sí. Y ahí está entonces, ¿qué política nosotros después asumimos? Bueno, qué lindo que es conversar con un laureado en ciencias políticas. Bueno, y tenemos que seguir entonces nosotros y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos y hoy estamos aquí con Javier de San Lorenzo, bueno, laureado en Ciencias Políticas. Javier, nosotros cuando llegamos a este bloque, que es el cuarto, lastimosamente ya es un bye-bye casi, pero tenemos que dejar un mensaje lindo, positivo, en estas opciones de vida, porque es aquí donde nosotros optamos y todo testimonio, todo ejemplo, todo lo que nosotros vivimos también puede servir para una familia, puede servir para un joven. Siempre hay algo de lo que nosotros vivimos que puede servir como un cliché, como un modelo también para otras personas que necesitan algunas veces como un empujoncito, un espaldarazo, decían antes. Y a mí me encanta, como te decía al comienzo, toda la cuestión, ¿verdad?, de lo que es lo político, las ciencias políticas, pero que nos ayudan a asumir responsabilidades, ¿verdad?, en nuestra familia, en nuestra sociedad, para poder hacer lo que dice el aspecto religioso, ¿verdad?, la construcción del reino de Dios. Así es que queremos escuchar, a ver, ¿qué mensaje nos dejas hoy, querido Javier? Bueno, esta es una sociedad de mucho ruido, de mucho movimiento, de mucho consumismo y que por lo general arrastra más a los jóvenes. Y yo como joven les puedo aconsejar y doy un mensaje a los jóvenes de hoy: busquen el silencio, busquen el encuentro personal con Jesús, en el Santísimo Sacramento, en los sacramentos mismos de la iglesia, el sacramento de la confesión, el lugar en donde más van a encontrar sanación o respuestas a muchas intrigas, dudas, dolores y sanación a muchas desilusiones que pudieron haber pasado en sus vidas, o ese espacio que no encuentran dentro de la sociedad, porque está en una sociedad del descarte, como dice el Papa Francisco. Entonces, refúgiense en Jesús, Eucaristía. A mí eso me ayudó muchísimo, y busquen el sacramento de reconciliación. Esto se lo diría a todos mis amigos políticos también, que muchos de ellos no son malos, pero a veces por falta de personalidad se dejan arrastrar por otras pretensiones. Busquen el silencio. En esta sociedad de hoy hay que buscar el silencio, porque en el silencio Dios habla en el corazón y te transmite su sabiduría. Y déjate seducir por Jesús. No hagas como yo que huía hasta que en un momento dado, ¡pam! Bueno, pero eso también le pasó a Pablo, ¿verdad? Pablo también disparaba y le perseguía a los cristianos hasta que fue... Sí, la verdad que sí. Todos tenemos un llamado muy, muy peculiar. Bueno, y ese es el mío, ¿verdad?
A vos te digo hoy, joven, déjate seducir por Jesús, déjate amar por Dios. Si hay que llorar, se llora, sana de muchas cosas. Y no estás llorando al pedo, estás llorando delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de la vida, del universo, el que te ama, el que te acepta como sos, el que te quiere ver feliz, el que no mira tu defecto, sino que te mira con esperanza y te dice lo que vales de verdad. Entonces, mi consejo es: busquen el silencio, mucha oración, lean las Sagradas Escrituras, el Evangelio a diario, participen en misa, acudan constantemente al sacramento de la reconciliación y búsquense, esto es algo que aprendí por el camino, búsquense un amigo sacerdote. Un amigo sacerdote es el mejor regalo que uno puede hacerse en la vida. Un amigo sacerdote que te ayude y te direccione a caminar según la voluntad de Dios. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Me hiciste buena propaganda, che. Ahora me van a llamar todo el mundo. Para hacernos amigos para ahí, me dijeron que tenemos que ser amigos. Eso fue sin costo para ir. Sin costo. Así no voy a estar tan solo en la vida también, ¿eh? Bueno, muy bien. Te agradezco, Javier, verdaderamente tu testimonio, tu ejemplo. Esto también es lindo, ¿verdad? Para tantos jóvenes, por eso. 27 años, ¿verdad? 27 años. Sí. Fuiste caminando hasta que el Señor también te tocó, te llamó y ahora estás en este proceso. Lo importante es el haber respondido, el responder a Dios. Y bueno, Dios después, como sabemos, tiene sus caminos. Claro. Lo importante es que vayas haciendo tu discernimiento, tu camino. Estás en un proceso de encuentro más y más personal con Dios. Y en función de la polis, ¿verdad? Sí, ya que estamos también con esa hermosa laurea que tenés. Sí, no hay que desprenderse de eso. Exactamente. Justamente estamos como estamos porque la iglesia hoy no se está involucrando mucho en eso. Bueno, en realidad hoy podrías decir que sí, hoy hay un poquito más de acercamiento nuevamente, pero fue después de muchísimo tiempo de dejadez, tensión, ¿verdad? Mucha tensión, claro, y como claro, que... Claro. Y yo insto, si ya empezamos bien hay que seguir así, involúcrense. Claro. Ya. Bueno, y entonces como siempre nosotros, Javier, concluimos con un pasaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hoy queremos leer este pasaje hermoso del profeta Jeremías. Jeremías, que justamente quiere decir reconstruir, Yahvé que reconstruye. Y nosotros necesitamos, primero, nosotros ser reconstruidos por Dios ante nuestros pecados, nuestras situaciones de bajones que tenemos, o también lo malo que nosotros hacemos y por lo tanto repercute mucho en la sociedad. Y ahí justamente entra el aspecto político, ¿verdad? Entonces, encargarnos de todo lo que Dios puso en nuestras manos, con nuestras capacidades, cualidades, para que hagamos el bien y hagamos crecer el reino de Dios. Vamos a tomar de la profecía de Jeremías, estamos en el capítulo 20, del versículo 7 en adelante. Jeremías que se siente perseguido, Jeremías que también quiere huir del Señor. Ustedes saben que Jeremías es uno de los que más quiere huir del Señor, ¿verdad? Por el peso y la carga de lo que significa el anunciar al Señor. También a Jeremías le costó muchísimo porque estuvo viviendo en un contexto histórico muy difícil, que tenía que afrontar a los reyes, tenía que confrontarse, y eso no es fácil para un profeta, confrontarse con alguien que tiene el poder incluso para matarlo, ¿verdad? Sí. Podría matarlo, y así lo tiran al pozo, lo tiran al... de todo pasó este pobre profeta. Dice así: tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día de los demás. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar violencia, devastación con mi pueblo, porque las palabras del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije: no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible.
Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró mi vida del indigente, del poder de los malhechores. Qué hermosa esta experiencia. Aquí nos cuenta de todo, el sufrimiento y un poco lo que vos también ibas contando, ¿verdad? Entonces Jeremías quiere huir. Vayan de Yara, no te quiero. Así de esta manera no quiero seguir diciendo nada. Miren que todos se burlan de mí, todos se me ponen en contra. Todos están acechando incluso contra mi vida. Violencia cada día. Pero sobre todo porque veo devastación, porque veo mucha corrupción. Entonces, claro, no es que Jeremías va a ser aplaudido por esta situación. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Qué hermoso que es cuando escuchamos, cuando leemos y entendemos entre líneas desde un contexto histórico y de un contexto de vida y de experiencia de los profetas. Y como hoy también nos contabas, Javier, ¿verdad? Tu propia experiencia y cómo Dios te llama. Te deseamos lo mejor, que te sigas formando, que sigas aprendiendo también de la vida y que puedas servir a tu pueblo, a la polis, a través de la política, ¿verdad? A través de Dios. Y así nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.